La vida es un camino lleno de obstáculos para alcanzar nuestros sueños, y un buen ejemplo de ello es la historia de esta leyenda. Creció sin familia, abandonado como un animal, y sufrió un accidente que le marcaría para siempre. Fue motivo de bullying y acoso escolar, pero se refugió en el fútbol para salir adelante. Con su calidad con los pies, consiguió disimular sus heridas, hasta que sus regates, goles y asistencias le convirtieron en uno de los mejores futbolistas del planeta. Hoy, en Memorias del Fútbol, recordamos una historia llena de cicatrices, la historia de Franck Ribéry. Si te apasiona el fútbol histórico y revisar la carrera de las leyendas del fútbol, suscríbete al canal, activa las notificaciones y visita nuestra página memoriasdelfutbol.com. Franck-Henri Pierre Ribéry nació en la localidad francesa de Boulogne-sur-Mer un 7 de abril de 1983. Cuando nació, sus progenitores lo abandonaron en un convento de monjas y, por si fuera poco, a los 2 años sufrió un accidente de coche que le cambió la vida. Muchos le dieron por muerto en el suceso, pero aunque Franck sobrevivió al impacto, sufrió graves heridas en su rostro. Una enorme cicatriz cubriría su cara para siempre, y las burlas de los otros niños arruinaron su infancia. Los 100 puntos de sutura que llevaba en el lado derecho de su cara le marcaron de por vida y forjaron un carácter indomable para centrarse en su carrera. Franck quería ser futbolista y el balón se convirtió en su mejor amigo. La carrera de Ribéry comenzó en 1989, jugando para el Comté Boulogne. Tras 7 años en sus categorías inferiores, firmó por el Lille, pero el salto a un club profesional le quedó demasiado grande. Una vez cumplió la mayoría de edad, tuvo que ponerse a trabajar para ganarse la vida. Encontró un empleo como peón de la construcción, pero su falta de disciplina y sus malas compañías lo llevaron por el camino del alcohol. Tras 3 años complicados, se incorporó al US Boulogne y después de un paso por otros 2 equipos de tercera división, acabó llegando a la élite. El Metz firmó a Ribéry en el año 2004 y allí debutaría en la Ligue 1 con unas discretas estadísticas: 2 goles en 21 partidos. El equipo francés le despidió por su adicción a la bebida y Ribéry tuvo que buscarse la vida en el extranjero. El Galatasaray turco se hizo con sus servicios y en Estambul comenzó su metamorfosis como persona. El estilo de vida de la ciudad le ayudó a centrarse en el fútbol y su buen juego le convirtieron en todo un ídolo para el Ali Sami Yen. Allí ganó la Copa de Turquía y aunque solo jugó 17 partidos y marcó un gol, llamó la atención del Olympique de Marsella. Ya casado y reconvertido al Islam, Ribéry regresó a Francia con una vida más ordenada y encajó perfectamente en el equipo de la Costa Azul. Aquel chaval con la cicatriz en la cara se convirtió en una pesadilla para todos los defensas y con su velocidad, regates y calidad sorprendió a medio mundo. En la 2005-2006 jugó 53 partidos, marcó 12 goles y dio 8 asistencias, por lo que su convocatoria para la selección francesa se convirtió en un clamor nacional. Raymond Domenech le dio la oportunidad y llegó al Mundial de Alemania como titular indiscutible. Ribéry fue fundamental para el juego de Francia, que después de una primera fase dubitativa, despertó en las eliminatorias. El extremo galo se catapultó marcando el gol del inicio de la remontada frente a España. Y luego de superar a Brasil y Portugal, se jugó el título frente a Italia. Ribéry fue sustituido en la prórroga de la final de Berlín y vio desde la banda el cabezazo de Zidane a Materazzi y la fatídica tanda de penaltis que le alejó de la Copa del Mundo. Francia perdía la final
pero su jugador más prometedor se había convertido en una estrella. En el verano de 2007, el Bayern de Múnich pagó 25 millones de euros por Franck Ribéry, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia de la Bundesliga. Nada más llegar al club bávaro, se convirtió en un referente y ganó la Bundesliga y la Copa de Alemania, completando los mejores números de su carrera, con 19 goles y 20 asistencias. El extremo galo llegaba en plena forma a la Eurocopa 2008, pero el torneo sería un fracaso para él y para Francia. Les Bleus solo sumaron un punto en la fase de grupos, y Ribéry regresó lastrado por una lesión de tobillo. En su segunda campaña en Alemania, el Bayern regresó a la Champions, pero la temporada fue un auténtico fracaso. El Barça de Guardiola les vapuleó en octavos de final, y en su país no ganaron ni un solo título. Los bávaros reaccionaron con la llegada de Van Gaal al banquillo muniqués y el fichaje estrella de Arjen Robben. Ribéry se entendió perfectamente con el extremo holandés, con el que conformó una pareja letal en Europa, denominada como el dúo Robbery. En la 2009-2010, el francés se perdió bastantes partidos por una lesión en el tobillo, pero jugó el tramo decisivo de una temporada que sería histórica. El Bayern ganó el doblete de Liga y Copa y alcanzó la final de la Liga de Campeones ante el Inter. Desgraciadamente para él, Ribéry se perdió la final por una expulsión en semifinales, y el Bayern acabó perdiendo 2-0 ante el equipo de Mourinho. Ribéry fue convocado con Francia para jugar el Mundial de Sudáfrica en 2010, pero no pudo evitar otro fracaso con la selección gala. La expulsión de Anelka de la concentración por insultar a Domenech desencadenó en el motín de algunos jugadores. Ribéry formó parte de aquella rebelión y se mantuvo alejado por unos meses de la selección francesa. Pretendido por el Real Madrid ese verano, Ribéry acabó renovando con el Bayern y ligaría la plenitud de su carrera deportiva al club bávaro. La 2010-2011 comenzó con otra lesión para Ribéry, que tardó varios meses en ponerse en forma. Aquella campaña tampoco fue buena para el Bayern, que acabó sin títulos importantes y tuvo que destituir a Van Gaal. Sin embargo, la llegada de Jupp Heynckes fue positiva para el jugador francés, que en el siguiente curso recuperó su mejor nivel. Sus 17 goles en 50 partidos sirvieron para que el Bayern pelease por todos los títulos, aunque una vez más se quedase con la miel en los labios. El Dortmund de Jürgen Klopp y Lewandowski le ganó la Bundesliga y la Copa de Alemania, mientras que el Chelsea se llevó una dolorosa final de Champions que se jugaba en su propio estadio. Después de ser eliminado con Francia por España en la Eurocopa 2012, Ribéry regresó a Múnich con ganas de revancha y el Bayern recuperó su racha triunfadora. Ribéry y Robben alcanzaron un nivel superlativo y los germanos conquistaron un histórico triplete de Liga, Copa y Champions. El Bayern se vengó del Dortmund en la final de Wembley y Ribéry dio una magistral asistencia en el tanto que decidió el título. Su gran temporada le catapultó como uno de los mejores jugadores del mundo y Ribéry se posicionó como uno de los favoritos al Balón de Oro. El extremo francés ganó el premio al mejor jugador de Europa de la UEFA, pero quedaría tercero en las votaciones de France Football a escasos votos de Cristiano Ronaldo. Al ver que Ribéry no ganó el Balón de Oro, muchos se tomaron ese premio como una farsa, y el propio Ribéry lo sintió como una injusticia. Tras aquella decepción se refugió en el Bayern, con el que con la llegada de Guardiola ganó un nuevo doblete en 2014.
Desgraciadamente, Ribéry sufrió una lumbalgia durante varios meses y por ese motivo se quedó sin jugar el Mundial de Brasil. Esa lesión le hizo ver que su carrera internacional había acabado para siempre, y después de jugar 81 partidos, marcar 16 goles y dar 20 asistencias, Ribéry pasaba a formar parte de las grandes leyendas del fútbol galo. Y es que las lesiones fueron una constante en la carrera del francés, que aunque continuó dejando detalles de su calidad, ya nunca más pudo alcanzar su mejor nivel. Después de 4 temporadas plagadas de lesiones, Ribéry alternó el banquillo con más problemas físicos y algunas polémicas sustituciones. El francés quería tener más continuidad, pero poco a poco fue reduciendo su aportación estadística. En la 2018-2019 jugó su última temporada de contrato con el Bayern y se despidió con un emotivo último partido donde marcó un gol a los pocos minutos de entrar al terreno de juego. Su despedida coincidió con la de Arjen Robben, con el que compartió una década como compañero y del que también hablamos en este vídeo que te comparto de Memorias del Fútbol. Ribéry se despedía del Allianz ganando su 9ª Bundesliga y se marchaba del Bayern tras 12 temporadas repletas de éxitos en las que conquistó un total de 24 títulos. Después de jugar 485 partidos y marcar 137 goles, el francés ponía el broche de oro a una etapa inolvidable. Con 36 años, Ribéry tenía ganas de seguir jugando al fútbol y probó fortuna en el calcio. El francés firmó por la Fiorentina y en Italia alternó grandes actuaciones con otra lesión de tobillo. Después de marcar 5 goles y jugar 51 encuentros en 2 temporadas, Ribéry finalizó su contrato y fichó por la recién ascendida Salernitana. En la región de Campania dejó sus últimas gotas de calidad y después de salvar la categoría con su club, cayó nuevamente lesionado de la rodilla. Después de varias recaídas, Ribéry solo pudo disputar 38 minutos de liga y, cansado de tanta lucha, anunció su retirada definitiva a los 39 años. El francés dejaba atrás momentos inolvidables y tras 798 partidos, 177 goles y 250 asistencias en toda su carrera, nos despedimos de la cicatriz más famosa del fútbol. ¡Mira, Samira!